pues una especie también de entrevista con varios temas que hemos visto para practicar de nuevo. Sí. Y el primer tema que me gustaría, ¿me escuchas bien, Mm. no? Sí, sí, perfecto. El primer tema que me gustaría tratar es, me acuerdo concretamente que me comentaste que fuiste presidente de una asociación de medicamentos, Sí, eso. más o menos, de medicamentos genéricos. Sí, genéricos y biosimilares. Muy bien. Describe cómo fue esta asociación, cómo es la asociación de la que has sido presidente. La asociación es una asociación de empresas Mm, donde se juntan las empresas de medicamentos genéricos y de medicamentos biosimilares. Y su objetivo es divulgar el interés de esos medicamentos y también ser la entidad que habla y que negocia con el Estado, con el Ministerio de Sanidad, sobre lo que se debe hacer para desarrollar, para mantener la utilización lo más grande posible de esos medicamentos, porque tiene una relación costo-beneficio muy, muy, muy positiva. ¿Qué diferencia hay entre los medicamentos genéricos y medicamentos biosimilares, creo? Bueno, los biosimilares es como si fueran una especie de genéricos, pero de medicamentos biológicos, ¿sí? Que son Mm, medicamentos que se producen a partir de células vivas. Pero el concepto es muy similar al concepto de los genéricos. Quiere decir que hay medicamentos que se llaman los originales, que son desarrollados por investigación y desarrollo de algunas empresas, que durante el periodo de patente están protegidos y por eso tienen exclusividad de mercado, y que cuando termina la patente, bueno, hay los medicamentos genéricos para los medicamentos normales y los biosimilares para los medicamentos biológicos. Y después hay más algunas diferencias técnicas, pero en general es mm. esto la diferencia. Muy bien, ¿y cómo surgió la idea de esta asociación? ¿Surgió por tu parte o fueron varias personas las que la propusieron? Varias personas y eso es normal que por cada área de actividad económica que exista una asociación que representa el sector, ¿sí? Mm, Y aquí es lo mismo, con la emergencia, con el nacimiento del mercado de genéricos, se creó en cada país una asociación de empresas de genéricos y después con los biosimilares de genéricos y biosimilares. Pero es la asociación en Portugal, en los otros países, son las asociaciones que representan la industria y el sector de los medicamentos genéricos. Por ejemplo, los políticos, los partidos políticos, muchas veces quieren una opinión de las asociaciones, mm, porque quieren oír la opinión de todas las partes interesadas, del Estado, de las asociaciones ¿cómo se dice?, de duendes, de enfermos, sí, de las asociaciones representativas de los enfermos, de la industria farmacéutica y de todo eso. muy bien. Y entonces lo que aportaba a la sociedad, el valor fundamental, el principal objetivo era abaratar el precio de estos medicamentos. ¿Ese era el principal objetivo de esta asociación o tenía otros objetivos? Dos, los medicamentos tienen dos objetivos que siempre están juntos. Uno que es garantizar que son medicamentos de más elevada calidad. Mm, Y después, y en simultáneo,
que tiene un coste mucho más bajo. Pero Muy no bien. interesa que sea apenas más barato, que tiene la cualidad esperada, la más alta cualidad y al mismo tiempo por un precio más bajo. Básicamente conseguir una mejor relación calidad-precio. Sí, sí, claro, sí. Porque ¿cómo era la situación antes? ¿La relación calidad-precio era muy disparatada? ¿Era muy mala antes de esta asociación? Bueno, en general los precios de los medicamentos eran mucho más altos, pero hay un racional para eso. Hay empresas que hacen investigación y que invierten mucho para intentar, y algunos lo consiguen, de desarrollar nuevos medicamentos. ¿Sí? Mm, Y cuando lo consiguen, tiene normalmente un 10 a 12 años de exclusividad en el mercado. Y ahí tiene, en general, un precio elevado. Después, con los genéricos y con la competencia entre las empresas de genéricos y la ley también que obliga a que los precios bajen mucho, los precios van a bajar. Un ejemplo, un medicamento como omeprazol para el estómago. Antes de existir el genérico, su precio era de unos 30 euros. mm. Después bajó constantemente y hoy el precio de un envase de omeprazol tiene un precio de unos 3 euros. Quiere decir que con la competencia de los genéricos se mantiene la calidad del medicamento, la calidad, la seguridad, ¿eh? y el precio es un 90% más bajo. Mm, muy bien, Entonces, bastante, un 90% es bastante. mucho, mucho, mucho. Ni siempre es posible bajar un 90%, depende, porque cada medicamento tiene su coste. Pero bajar más de 50% es normal. Bajar un 70% es normal también. Entonces, los medicamentos son más accesibles para las personas y para el Estado que paga también. Muy bien. ¿Y por qué dificultades pasó principalmente esta asociación? Por ejemplo, tuvo dificultades porque varias empresas criticaban esta asociación o porque el gobierno la criticaba o porque no había organización. ¿Qué problemas había en la consecución de los objetivos por parte de esta asociación? Bueno, al inicio fue difícil porque existía una grande resistencia y porque no se acreditaba mucho que la calidad de los medicamentos genéricos era la misma de los medicamentos originadores. Y por eso fue necesario hacer mucho trabajo con demostración científica, con estudios que demuestran que la calidad es sobreponible. Y Mm, eso, bueno, fue necesario algunos años para eso. Por otro, también algunas empresas que no les gustaba que los genéricos entraran en el mercado, porque iban a perder su negocio y también por ahí alguna resistencia más. Por la parte del gobierno y del Estado, en general, bueno, lo querían porque es importante abaratar el coste mm, global de la sanidad y el coste con los medicamentos. Pero también primero hay que demostrar a los políticos, a las autoridades, que teníamos medicamentos de calidad, eficaces y seguros. Y eso, bueno, cuando se cambia mucho una industria, siempre es muy trabajoso, porque tienes que justificar
tu existencia, justificar todo el cambio. Pero lo mismo pasó aquí en Portugal como en toda Europa, en España, en Italia, en Francia, Alemania, nórdicos, todo. Mm, entiendo. ¿Y crees que logró cumplir sus objetivos esta asociación Bueno, finalmente? yo creo que sí, porque hoy en los medicamentos donde pueden existir medicamentos genéricos, los medicamentos que están fuera de patente, el consumo es Mm, mayoritariamente, largamente mayoritario, la utilización y el consumo de medicamentos genéricos. Entonces sí, es un camino que que se se está hizo. haciendo y que se sigue haciendo de incrementar hasta el límite la utilización de medicamentos genéricos y de medicamentos biosimilares, los biosimilares más en los hospitales. Muy bien, pues muy interesante la historia. ¿Cuándo surgió esta asociación? ¿Exactamente hace 10 años, 20 años? Yo creo que la asociación, no sé la fecha exacta, pero creo que surgió en 2004 o 2005, ¿sí? Y sigue, y sigue viva hasta ahora. Surgió con el inicio del mercado y de la utilización de medicamentos genéricos en Portugal. Muy bien. Bueno, vamos a dejar este tema, presidente de Asociación Medicamentos Genéricos, que la verdad es ¿Sí? una labor muy interesante, muy importante, porque no conocía yo prácticamente nada al respecto, pero esto además no solo está en Portugal, está en otros países del Sí, sí, mundo, sí, esta claro. necesidad por tener una mayor relación calidad-precio. España tiene también una utilización grande de medicamentos genéricos. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema que es la necesidad de conectarnos con la naturaleza y la dualidad entre ciudad y campo, porque Sí, esto ya quizás es un poco más personal, porque quieres, no sé si quieres mudarte al campo, pero si quieres tener un estilo de vida más alineado con el mundo natural, la naturaleza, el campo. Y te voy a hacer una pregunta un tanto abstracta, vamos a ver si puedes responderme. ¿Crees que hemos perdido la conexión con la vida natural, con la naturaleza en el siglo XXI? bueno, yo creo que no todas las personas, pero sí, creo que perdemos mucho, no totalmente, pero perdemos mucho la conexión con la naturaleza, porque tenemos nuestras vidas centradas en ciudades. Aún la verdad es que hoy las ciudades, por aquí, por ejemplo en Lisboa, las ciudades están más verdes. Tenemos más jardines, tenemos más árboles, más parques para niños y la ciudad hoy está más agradable. Pero creo que sí, pero que se perdió mucho la conexión con la naturaleza. Hay mucha gente en la ciudad que nunca ha tenido conexión con la naturaleza, porque nacieron en la ciudad, viven y están casi siempre en la ciudad o en las ciudades, y por eso son personas que no tienen ninguna conexión con la naturaleza. Son los Mm, urbanos puros, ¿no? sí. Son los urbanos puros. Pero yo creo que hace mucha falta una relación fuerte con la naturaleza. Y a lo largo de los años, ¿tú has observado que la gente cada vez está más estresada? Por ejemplo, ¿estamos peor psicológicamente en cuanto a estar quemados, estar estresados ahora que en el año 2000 o 1990? Yo creo que tenemos más estrés, sí, más estrés.
que con la crisis, principalmente la crisis del año 2010, 2012, que mucha gente perdió su trabajo y bueno, que mucha cosa ha cambiado, la vida se ha hecho más difícil para mucha gente, Mm, para mucha gente. Y la incertidumbre es más grande hoy que en el pasado. Creo em, que sí, creo que además es que la vida está más rápida, es más rápida la está vida. muy, muy acelerada y que necesitamos de puntos, de fases de desaceleración, Mm. creo. ¿Crees que todo este estrés se puede somatizar en enfermedades físicas desde tu experiencia relacionada con la salud? ¿Las enfermedades psicológicas pueden llevar a enfermedades físicas muy fácilmente? Este es el concepto de la somatización. Bueno, se cree que sí, pero hay algunas cosas que se dice que no tiene relación entre el estrés y la patología. Pero hay algunas cosas sí. Por ejemplo, dormir peor, claro que sí. Úlceras en el estómago, también está probada. Dolor de cabeza y otras. Hay algunas relaciones que están bien establecidas. Hay otras que no tanto. Pero una cosa que se sabe que está estudiada, que por ejemplo en los Estados Unidos, es que eh, mucha de la gente que tiene incrementado su nivel de vida, y se incrementó mucho en los últimos 50, 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que se tiene mucho más cosas materiales, pero que el nivel de felicidad es menor. Mm, Entonces es claro que no hay una relación entre más cosas materiales y más felicidad. muy bien. Desde que las personas, desde que tengamos las nuestras necesidades básicas aseguradas. Pero más dinero, más bienes materiales, está probado, probadísimo, que no significa más felicidad, que no significa más bienestar. No, no. Mm. ¿Y qué medidas prácticas propones para no acabar quemados o demasiado estresados con nuestro modo de vida moderno? ¿O qué medidas prácticas, por ejemplo, tienes tú para tener un estilo de vida más natural, más tranquilo, en oposición a como era antes? Bueno, yo creo que primero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que Mm, nosotros decidir que queremos cambiar. ¿Ok? Después tenemos que decidir lo que queremos, opciones. mm, Tenemos que optar porque lo queremos. No se puede tener todo, no se puede. No se puede vivir en simultáneo en el campo y en la ciudad. No se puede tener un pie en Lisboa y otro en el Alentejo. No es posible simultáneamente. Pero sí se puede intentar de organizar nuestra vida de una manera un poco diferente. Yo creo que hace sentido caminarmos hacia más simplicidad. mm. ¿Ok? Tiene sentido caminar hacia Que más tiene simplicidad. sentido, que tiene sentido. Y por eso hay que decidir que no se quiere todo, que no se puede comprar todo, que hace que es importante tener una vida de calidad, tener una habitación de calidad, tener una educación para nuestros hijos buena, pero que hay muchas cosas que nosotros podemos no tener y no Mm, pasa nada. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos porque las otras personas también tienen.
Sí, Entonces, por la envidia es que... una cuestión de envidia, de competición, de muchas cosas. Yo creo que tenemos de escapar, de fugir de ahí, mi opinión. Sí, la palabra minimalismo, ¿no? Llevar un modo de vida más minimalista, más Sí. simple, más tranquilo. A mí Muy me bien. gusta mucho ese concepto de no un minimalismo extremo. Para mí es difícil. Hay algunos minimalistas que no tienen nada, 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 casi. Por ejemplo, en casa tiene una cama y nada más. Y eso, pero sí, un cierto nivel de minimalismo a mí me gusta. Sí, sobre todo a nivel mental. Sí, claro. Y vamos a pasar, esto está muy conectado con el trabajo, porque mucha gente está estresada, no por otra Sí, cosa, sino por el trabajo, sobre todo ahora mismo en estas fechas, por la actual crisis que tenemos. sí, Y hay muchos trabajos que se están perdiendo, hay muchos que están naciendo, hay muchos cambios, hay muchas revueltas sí. socialmente en ese sentido y la gente está muy confundida, lo que yo muchas veces observo. Desde tu punto de vista, ¿qué trabajos crees que se están perdiendo, que ya no son tan importantes como ahora, dados estos cambios que estamos viviendo? Yo creo que todos los trabajos con más rutina. Mm, Ese tiene la tendencia es perderse porque pueden ser sustituidos por, por máquinas, por computadoras, por ordenadores, por ejemplo. Entonces hay muchas operaciones que se hacían manualmente y que ahora no es necesario. Por ejemplo, una área de actividad que está perdiendo mucho es la banca, por ejemplo. Los bancos que tenían mucha gente y hoy todos utilizamos la banca en Internet y no necesitamos de tanta gente. Bueno, es eso. Lo que es más de rutina tiene tendencia a perder importancia con el desarrollo de la tecnología, sí, ¿no? los trabajos rutinarios, una Sí, sí, fábrica, sí, sí. cajero de Sí, supermercado, a veces sí, podría también, también. sustituirlo una máquina también. Taxista probablemente en 10 años, con los coches autónomos. Pero eso lo ves como un cambio más positivo o más negativo el hecho de que estos trabajos ya no estén, porque ¿qué van a hacer estas personas que trabajaban en una fábrica o en un supermercado con la aparición de tantas máquinas? Yo creo que es una cosa buena si se encuentra cosas mejores para esas personas hacer. Mm, Si se encuentra trabajos más interesantes y mejor pagados. Si, si es ese el sentido del desarrollo, es positivo. entiendo. Si no hay cosas de trabajos que para sustituir los trabajos de esas personas, creo que puede ser muy negativo. Pero, por ejemplo, la agricultura mecanizada ha sido una cosa muy buena, porque el trabajo en el campo era más que duro, Entiendo, sí. al sol, al frío. Entonces, tener máquinas que hacen el trabajo de las personas en el campo es positivo, desde que las personas que trabajan en el campo tengan la oportunidad para tener un nuevo trabajo de mejor. Muy bien, entonces la conclusión están desapareciendo estos trabajos rutinarios y en Sí, cambio están apareciendo trabajos de índole más creativa, tal vez. tal vez, pero no para las mismas personas. ¿Ok? El problema es que si un taxista pierde su trabajo, no puede ir a trabajar como programador para Google. Claro, claro. La cuestión es que en una sociedad del conocimiento, casi siempre el trabajo siguiente
Es un trabajo para que se necesita un nivel de conocimiento y de preparación superior. Mm, Y por eso el entrenamiento, la formación, el entrenamiento a lo largo de la vida es crítico, muy, muy importante. O entonces, si no se hace eso, mucha gente se quedará atrás. mm. Claro, pero hay que buscar un trabajo también conectado con el trabajo rutinario. Un taxista que ya no es taxista, obviamente no puede ser igual programador, no puede ser programador de Google en un mes, pero puede encontrar algo parecido a lo anterior, parecido a ser taxista, pero desde un punto de vista muy diferente, porque igual un cambio de 180 grados puede ser muy complicado. ¿Qué Claro. piensas en ese sentido? Bueno, tiene que hacer algo que tenga un 10%, un 20% más de Mm, dificultad, de complejidad, porque si tiene mucho, mucho más, no es posible. No puede formarse un profesor de español en 3 meses, no existe. mm, No se puede preparar, formar un programador de ordenadores en 3 meses, no existe. Entonces lo que hace sentido es progresar un poco, teniendo como base la actividad anterior. entiendo. Tú concretamente a veces haces Sí, consultorías relacionadas con el mundo laboral, con sí, personas que quieren cambiar de trabajo, quieren evolucionar. sí. ¿Estas consultorías tienen una estructura específica? ¿Son todas las consultorías de la misma manera? ¿Todas las consultorías son diferentes? Porque igual estás con diferentes tipos de trabajo. ¿Cómo son generalmente estas consultorías? Siempre, siempre es diferente porque los problemas y las oportunidades de cada empresa son únicos, ¿no? Entonces, una empresa puede tener más un problema de marketing y ventas, otra puede tener un problema logístico, otra de exceso de costes, otra un problema más organizacional, depende mucho, depende mucho. Pero siempre tiene un sentido, que es cambiar la empresa para mejor, cambiar la empresa para que sea más competitiva no, en mercados que son mercados muy competitivos y muy agresivos. Ese Mm. siempre es el sentido de cada trabajo, de cada intervención. El que la empresa sea mejor después que antes. Entonces está ligado esta práctica de consultoría a veces con el coaching también, la Sí. psicología. ¿Crees que hay una conexión entre estos dos mundos? Bueno, hay alguno, hay alguno. Ainda que el coaching es más personal, ¿no? Es más el desarrollo de la persona para que pueda ser más productiva, ser Mm. mejor profesionalmente. En ese sentido hay alguna conexión, pero en mi caso es una intervención más técnica, más formal de análisis y de analizar y de encontrar los problemas y las oportunidades de cada empresa o de cada unidad de negocio, o a veces sí, de cada persona. Porque Creo también que sí. vienen, Y también el vienen concepto, autónomos, ¿no? ¿cómo? Autónomos, vienen autónomos a tu trabajo a veces, ¿no? A tu consultoría, no solo gente que tiene muchos empleados, ¿no? Sino también personas individuales En mi con caso una no, idea. en mi caso no. Ah, ok. En mi caso no. Bueno, puedo hablar con un amigo o otro que es autónomo, pero en general son empresas organizadas porque son los que tienen problemas organizacionales, ¿no? Por la complejidad de tener mucha gente junta y cuando tienes mucha gente junta es difícil hacer el movimiento en el sentido correcto, Mm, porque cada persona tiene su idea, cada uno quiere hacer una cosa y una empresa no funciona así. Una empresa se puede
discutir, pero después se tiene que seguir una dirección. Esa es una cosa básica para cuando se trabaja en equipo. Es como si tienes 5 personas en el mismo coche, no puedes ir en dirección a Barcelona y al mismo tiempo en dirección a Lisboa, porque son sentidos opuestos. No se puede. Con las empresas es lo mismo, es como si fuera un coche y las personas tienen que entender unas con las otras y decidir dónde ir. O entonces se quedan paradas. Entiendo. Es una labor entonces bastante compleja la que haces con la consultoría. Supongo que hay un equipo detrás también, porque habrá gente que apoye en cuanto a la organización, otras en cuanto al presupuesto, otras en cuanto al personal, los recursos humanos. ¿O asesoras solo tú por No, completo? ¿Hay también ayudantes? ¿Tienes ayudantes? parcerías. Lo mejor son parcerías. Trabajar en parcería. ¿Por qué? Porque cada proyecto es un proyecto. Y el grupo de personas para mejorar la performance de una empresa no es lo mismo que de otra empresa, porque una empresa no tiene los mismos problemas que otras. Entonces es muy normal que se trabaje en equipo, pero un equipo que se establece parcería para cada proyecto. Muy bien. Pero además de eso, además de las consultorías, también te dedicas a la reforma de casas, Sí, sí. ¿cierto? ¿Está de alguna forma conectado eso con la consultoría o dirías que son como dos líneas de negocio, dos líneas muy diferentes, la una de la otra? Totalmente diferentes. Totalmente. Totalmente diferentes. ¿Y cómo estás dentro del campo de la reforma de casas? ¿Llevas mucho tiempo trabajando también en esto? Sí, pero no, para mí es un 10% de mi tiempo. Es una actividad pequeña para mí, pero yo creo que es interesante porque las ciudades tienen muchos edificios viejos, antiguos, que ya no tienen condiciones de vida moderna. Entonces, hay necesidad de rehabilitar, de transformar pisos o edificios para el siglo XXI. O entonces lo que pasa es que el centro de las ciudades se quedaba vacío y toda la gente va a vivir en las afueras. Mm, ¿Ok? Y por eso hay necesidad de recuperar, de rehabilitar las casas dentro de las ciudades para que sea atractivo para las personas vivir en una casa. Pero es natural que la persona no quiere vivir en una casa que está muy degradada, que está muy vieja, que no tiene ninguna condiciones. Y en ese sentido yo creo que es interesante hacer esa actividad, que es de transformar algunas veces un piso que está totalmente degradado en un piso nuevo y agradable y bonito, que es eso. Y ¿Dirías no que en perder, y no perder dinero con eso. Mm. ¿Dirías que en Lisboa hay muchas casas abandonadas actualmente? Bueno, abandonadas hay algunas, pero viejas y degradadas hay muchas, muchas, Mm, muchas. muy bien. Interesante el tema de, ¿tienes algún proyecto en relación con el tema de la reforma de casas? ¿Tienes alguna idea de cara a llevarlo, por ejemplo, a otras ciudades, no solo a Lisboa? ¿O prefieres que se quede como una actividad del el 10% de lo que Sí, hago? sí, sí. Sí, Mejor sí, así, ¿no? siempre En ese aquí. sentido. Siempre aquí. O en Lisboa o en la región de Lisboa. Muy bien. Y ahora vamos a ir al último tema
Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la asociación de medicamentos genéricos, del Sí. tema de las consultorías, de la crisis y los trabajos que han desaparecido y los que aparecen. Y vamos a ir con las diferencias, pequeñas diferencias culturales entre España y Portugal, porque tampoco hay muchas diferencias. ¿No Sí. crees que son dos países con muchas diferencias o son dos países muy semejantes? Son semejantes, Son mucho. El semejantes. estilo de vida es muy parecido, no, no hay grandes. La lengua es la grande diferencia, creo yo. Sí, me acuerdo que estuvimos hablando una vez del tema de la independencia de Cataluña, de la Sí, independencia del País Vasco, y que en España parece o da la impresión como que de que estamos siempre luchando los unos con los otros. sí. ¿Se tiene realmente esa impresión de España desde algunos sectores de Portugal? Bueno, yo creo que la diferencia más grande, creo que hay mucha similaridad entre Portugal y España, como hay con Italia, por ejemplo, y con Mm, una parte de Francia. Pero con España creo que en general es muy fácil vivir y hablar con español. ¿Ok? Pero yo mm. lo que se siente de afuera es que España está muy tensa, muy tensa. Sí, Y que el regionalismo, que es una cosa que puede ser buena, que está creando mucha tensión. Esa es la sensación que se tiene de afuera, que hay dos tipos de tensiones. Una que es entre las regiones, por ejemplo, entre la Cataluña y Madrid, hay una tensión grande. Y después también políticamente entre la izquierda y la derecha. Y bueno, cuando se junta esos dos tipos de tensiones, de afuera tenemos la sensación de que España está más tensa, más agresiva y más quebrada que 10 años, 20 años atrás. Esa es la sí, percepción, la sensación que tenemos de afuera, que España está menos pacífica que en el sí. pasado. En el pasado reciente, ¿no? En el tiempo de Adolfo Suárez, por ejemplo, creemos que era más pacífica, de Aznar también más pacífica, que existían diferencias, pero no tan grandes como hoy. Hoy tenemos Podemos, tenemos Vox. Bueno, Completamente opuestos. es como demasiado, yo creo que demasiado opuestos. Y que unos fabrican los otros. Sí, Cuan- sí. Cuanto más hay un extremo, más la otra parte, el otro extremo, se va a extremar. Y la cuestión es, ¿dónde va a terminar? Sí. Si, si lo extremismo se va incrementando, ¿dónde va a parar? Mm. Por En- ejemplo, ¿eres consciente de las elecciones que hay actualmente en la Comunidad de Madrid? Que hay sí, muy unas confusas, son muy confusas, has dicho, ¿no? pero, pero sí, que hay Ayuso y hay otros, pero ¿Aparece este tema en la televisión portuguesa? El hecho de que hay unas elecciones en la Comunidad de Madrid y que hay mucha confusión. ¿A veces no has visto? mucho, no mucho, no mucho. Para mí sí, porque todos los días yo leo El País. Ah, ok. Pero aquí se habla más de España como país, por ejemplo. El gobierno de España. Alguna cosa de Cataluña, sí. Pero la cuestión de Madrid no se habla tanto. ¿No se tiene memoria de algún caso de regionalismo en Portugal? ¿Alguna región de Portugal, como en el caso de Cataluña o País Vasco, que quiere independizarse? ¿Nunca ha habido algo parecido? Se habló eso de la isla de Madera después de la revolución en 75, pero era una broma, porque no tenía ninguna condiciones de independencia. Pero
algunas veces entre Lisboa y Porto, entre el sur y el norte, se, se crea alguna tensión, pero más por el fútbol y los políticos. Entiendo. Porque en general no tenemos la misma diferencia, no tenemos una diferencia cultural tan marcada como en España. Muy bien. Pues nada, muy interesante toda esta entrevista. Hemos hablado de muchas cosas. Faltaba Sí, el tema de los viajes, porque sé que has hecho muchos viajes también en torno al mundo. África algunas. también, has estado mucho en África. Has Mucho no, estado. pero sí, estuve en Angola, estuve en Mozambique, Mm, estuve en Tunisia, que es África también, Cabo Verde también estuve. muy bien. En países nórdicos como Suecia, Sí, Noruega también, también. todos. En Italia también has Sí, estado. Italia, Francia, España, Polonia, Rusia, Ucrania, ese sí, muchos. ¿Y Asia? ¿Has estado en alguna vez en Asia? En India. Mm. En En India. India, un mundo completamente distinto. Hay mucha gente que teme ir a India Otra. por... Bueno, es ¿Cómo fue tu caótico, experiencia en India? caótico, es caótico. ¿Pero fuiste a India por vacaciones o fuiste por trabajo? Trabajo, pero es caótico. Las carreteras y el tráfico, todo es muy caótico, muy ¿Dónde caótico. estuviste? ¿En Nueva Delhi? ¿En No, Calcuta? estuve en Hyderabad, que es una ciudad en el centro de India, de India. Mm, muy Para bien. mí me gusta más vacaciones para relajar. Y India no es un buen lugar para relajarse. No. Imposible. Tanta gente, tanta coches, personas, bicis, todo. Pero tiene su interés, pero muy difícil creo que para nosotros. Todo es muy confuso, muy caótico, ruido todo el día. Muy Dormir bien. en un hotel es muy difícil porque tiene ruido siempre. Y es eso. Pero Brasil también, Estados Unidos. No conozco mucho, conozco algunos países, pero y a mí no me gusta mucho viajes grandes de avión. Para Mm, India yo estuve en el avión más de 24 horas. Es una tortura, es una tortura. bueno, pues ya pasó, ya estamos aquí Sí, en Lisboa tranquilamente. Bueno, pues nada, muchas gracias, Paulo, por este momento también. Si placer. quieres, nos podemos ver el lunes que Sí, viene. Puede estar bien a esta hora está bien. Y si quieres, ¿no? Porque igual sí. esta Déjame. hora, ¿te parece bien? ¿A esta o a las dos, como quieras? Pues yo creo que esta. Vamos a continuar con esta hora. Ok, ok, perfecto. Bueno, Perfecto. pues nada, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado de este momento. Nos Hasta vemos lunes. Adiós, después el adiós. lunes. Una Hasta buena luego. semana. Adiós. Buena semana. Adiós, adiós.